Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanas y hermanos, esto es poco usual de que tengamos un fondo en la oscuridad. En esta reflexión, pues se ha querido tener en cuenta como un aspecto pedagógico y es para tratar el tema del miedo. ¿Sienten miedo a la oscuridad? Pues muchos de nosotros posiblemente sintamos porque no sabemos en ese fondo que habrá de bueno o de malo. Y por eso tememos a la oscuridad, le tenemos miedo a la oscuridad. Pues muy bien, quiero que en este momento nosotros reflexionemos en el capítulo 8, versículo 23 al 27 del evangelista San Mateo. Es el instante en donde Jesús calma aquella tempestad. Tengamos en cuenta que hay un texto muy parecido a lo que vivieron los apóstoles con Jesús, con esta situación, y la encontramos en Mateo 14, 22, 33, que fue acontecimientos distintos, pero por supuesto en cierto sentido parecidos porque en ese instante sopla el viento y Jesús camina sobre las aguas, y en ese instante Pedro es el que dice: realmente eres el Hijo de Dios. En esta ocasión calma las aguas y dicen: ¿quién es este que hasta los vientos y el lago le obedecen? También tengamos en cuenta, para reflexionar en este texto del evangelista San Mateo, hacer un refuerzo del texto de San Marcos, que complementa varios aspectos que no tiene Mateo. En San Marcos 4:35 dice Jesús: vamos a la otra orilla, es del lago de Tiberíades. Allí, pasando a la otra orilla, se encuentra un territorio pagano de la Decápolis. Allá se encuentra una cultura hostil a la religión y a las creencias. En este lado, los apóstoles se sentían muy seguros porque todas las personas atendían muy bien a Jesús, pero van a pasar a la otra orilla. Allá la gente es dura, reacia. Los apóstoles tienen miedo de que traten mal a Jesús y por eso ellos viven cierto temor, cierta angustia. Pero bueno, hay relación de ese acontecimiento con lo que los apóstoles iban a vivir en cierto instante. Los apóstoles, cuando vieron que Jesús calmó las aguas, pasan del miedo a la tempestad a cierto miedo a Jesús. Oye, Él es capaz de calmar las tempestades, calma el mar. Este es un hombre verdadero, un Mesías verdadero. En el acontecimiento, Marcos dice que Jesús puso una almohada y dormía sobre la almohada, y los apóstoles le dicen: oye, Señor, ¿no te importa que perezcamos? Hay instantes en donde nosotros sentimos que Jesús está dormido. Lo llamamos: Señor, sálvanos. Señor, ¿cuándo va a terminar todo esto? Señor, ¿cuándo vamos a acabar con tanta situación que está pasando? Y Jesús duerme. Señor, te hemos pedido muchas veces, hemos orado para que se acabe toda esta situación que estamos viviendo. Y Jesús duerme. Es una situación que nos puede desesperar, pero el que tiene fe se da cuenta que Él no duerme. No duerme el guardián de Israel. Él está ahí, está esperando que llegue el momento para concedernos la calma, y es lo que en este instante nosotros estamos pidiendo con todo el sentimiento. Recuerden, hermanas y hermanos, que en cierto sentido, y ubicándolo en el texto, el miedo puede ser de alguna manera sano, porque nos pone en estado de alerta y nos permite reaccionar para orientar nuestra vida con mayor sentido y seguridad. Esta sociedad, vemos que si crece el miedo es porque crece la ausencia de Dios, y entre más ausencia de Dios encontraremos más miedo. Hay de aquellos que dicen: yo soy católico pero no practicante. ¿Cómo será esa persona? En una circunstancia de peligro, ¿cómo se sentirá? porque
pues no tiene cierta confianza en el Señor. Y al no sentir confianza, lo atrapa el pánico y hace presa de esta persona. Peligroso, terrible. Y nos encontramos con un sinnúmero de personas atrapadas por la inseguridad, amenazadas por peligros y riesgos formulados por cierto malicioso que por crear pánico puso un mensaje de WhatsApp diciendo, aprovechando una circunstancia y tergiversando las situaciones, y las personas comienzan a replicar esos mensajes de pánico, y tras de que hay angustia, pues todavía se llena más las personas de angustia por ese mensaje. El miedo de esta manera hace daño, hermanas y hermanos. El miedo sin Dios genera un daño terrible. Paraliza a la persona, le puede arrebatar la confianza y, por supuesto, la fe en Dios. Le impide practicar el amor y anula nuestra energía interior. Ahoga inclusive la creatividad. No nos permite vivir en el estado de paz y nos hace vivir de manera tan rígida y en una actitud de continua autodefensa, generando discusión y mal ambiente en muchas ocasiones familiar o donde nos encontremos. Hermanas y hermanos, ese miedo, ese pánico tiene una importante solución, y es confiar en el Señor. Tengamos en cuenta que Jesús nos quiere liberar del miedo. En los evangelios Él lo repite de muchas maneras. Textos o expresiones como: no tengan miedo a los hombres, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, no se turbe su corazón, no sean cobardes, no tengan miedo, ustedes valen más que los gorriones. Jesús siempre invitándonos a la tranquilidad, a la confianza, a que no le tengamos miedo a la oscuridad de la vida, a la oscuridad de la incertidumbre. Hasler dice algo muy relevante. Jesús es el único fundador religioso que ha eliminado de la religión el elemento del temor. ¿Cuántas religiones para crear adeptos, para atraer adeptos, les meten a la persona miedo? Tú te vas a condenar, tú te vas al infierno. Y las personas, porque no confían así plenamente en Dios, le tienen miedo a Dios, un miedo negativo, no como el temor de Dios que habla el eclesiástico, sino un miedo, un pánico, y termina siendo una persona poseída por dicha religión. Pues tengamos en cuenta que Jesús ha sido aquel personaje que vino no a meternos miedo, sino a liberarnos de esta oscuridad que impide estar en paz y impide ser felices. La primera carta de San Pedro, en el capítulo 5, versículo 7, dice: descargad en Dios todo agobio, que a Él le interesa vuestro bien. Él viene a traernos paz, tranquilidad, no viene a traernos miedo, hermanas y hermanos. Hay un personaje llamado Iris que dice: el hombre tiende a crear más problemas que los que puede resolver. Ha querido conquistar la luna, ha querido generar una serie de, llamémoslo así, inventos, la manipulación genética, la clonación, pensando en que esto le va a traer alegría, tranquilidad al ser humano. No, antes viene a generarle más problemas. Si el hombre está más apegado a Dios, todo lo que inventa, todo lo que descubre será para el bien del ser humano, no para el mal. Quieren poseer la tierra y quieren dominar el mundo a punta de mal, y cuando se da cuenta encuentra oscuridad como la que estamos viendo aquí en el fondo. Pero tengamos en cuenta, hermanas y hermanos, que todo aquel que quiere el bien de la humanidad podrá ver que en el fondo de esa oscuridad hay una cruz que está iluminando al hombre que quiere buscar felicidad, que quiere solucionar las dificultades que se presentan en su diario vivir.
ese Jesús que muere y resucita para liberarnos de las tinieblas de la muerte, las tinieblas del pecado y sobre todo las tinieblas del miedo, del temor. Esta oscuridad que estás viendo, hermanas y hermanos, es producto y caracteriza la realidad del hombre que no quiere seguir a nuestro Dios, que quiere vivir sin Dios. Pero Jesús vino a liberarnos, a traernos paz, tranquilidad. Y si en este momento tenemos miedo a algo, pues por supuesto, ubiquémonos a la situación que estamos viviendo, a esta pandemia. El Señor nos dice, no tengas miedo. Y podrán caer 1000 y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. Confía en el Señor. La persona que confía en el Señor vive tranquilo, vive en paz. Sabe que esa persona puede descansar y poner su cabeza sobre la almohada tranquilo porque no le debe al Señor nada, ni al ser humano. Confía en el Señor y así duerme tranquilo. Aunque este mundo esté lleno de peligros, de miedo, de temores, confiemos porque el Señor vino a liberarte de esa oscuridad que estás viviendo, tal vez por la duda que te atrapó. Pero Jesús es tan grande que nos librará de esa oscuridad y nos dará luz a nuestros corazones para ser felices y para traer felicidad también a nuestro hogar. Demos gloria a Dios por todo lo que Él nos concede y pues sigamos orando por tantas necesidades que tiene este mundo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. El Señor los siga bendiciendo. Reflexión del Evangelio.